La solución explícita de la ecuación diferencial y sobre x más 6x por dx más logaritmo natural de x menos 2 por dy igual a 0 está dada por. Vamos a resolver entonces la ecuación diferencial y vamos a escoger entre estas cuatro opciones A, B, C y D cuál es la solución explícita de la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial está en lo que se denomina la forma diferencial, es decir, aparecen los diferenciales de x y de y en lugar de la derivada y'. Además, como vamos a ver, esta ecuación pertenece a una familia de ecuaciones que se denominan ecuaciones exactas. Recordemos entonces que es una ecuación diferencial exacta, una ecuación diferencial de primer orden en la forma diferencial, es decir, con los diferenciales de x y de y. Es exacta, sí, al identificar m como el acompañante del de x y derivarlo respecto a la otra variable, es decir, respecto a y al identificar n como el acompañante de y, la función que acompaña de y al derivarla respecto a la otra variable, es decir, respecto a x, esas dos cosas dan iguales, es decir, la derivada parcial m sub y es igual a la derivada parcial n sub x. Veamos cómo se resuelve entonces una ecuación diferencial exacta. Lo primero, por supuesto, es verificar que la ecuación diferencial sea exacta. En segundo lugar, cuando es exacta, siempre existe una función f en las variables x y y, tal que la derivada de f respecto a x es igual a m y la derivada de f respecto a y es igual a n. M y n los identificamos previamente en la ecuación diferencial. Esta función f es una función auxiliar para formar luego la solución implícita de la ecuación diferencial. La solución implícita de la ecuación diferencial es la expresión dada por f igual a una constante arbitraria. A partir de esta última ecuación, uno puede despejar a veces y en términos de x y obtener una solución explícita. A veces es imposible y entonces se deja simplemente la solución implícita. Vamos entonces a nuestra ecuación diferencial. Identifiquemos entonces quién es m. M es el acompañante del de x, de esta función de acá, y sobre x más 6x, y sobre x también se puede escribir como 1 sobre x por y, más el 6x. N es el acompañante del de y, que es igual al logaritmo natural de x menos 2. Derivemos entonces m respecto a y. Para eso, consideramos la variable x como constante. Por tanto, 1 sobre x es una constante y la derivada de y respecto a y da 1. Entonces ahí nos queda 1 sobre x por 1, más la derivada de 6x respecto a y, 6x sería una constante, como está sola, su derivada es 0. Por tanto, m sub y es 1 sobre x. Calculemos ahora n sub x. La derivada del logaritmo natural respecto a x nos daría 1 sobre x, la derivada de la constante 2 da 0, entonces n sub x es 1 sobre x. Observemos que m sub y es igual a n sub x y por tanto la ecuación diferencial es exacta. Ahora, como la ecuación diferencial es exacta, encontremos la función f tal que la derivada de f respecto a x sea igual a m, la derivada de f respecto a y sea igual a n. Copiemos y peguemos por acá m, esta es la función m, y la función n. F sub x, f sub y. Ahora, ¿cómo obtenemos la función f? Pues integrando, porque conocemos sus derivadas parciales y entonces podemos integrar para obtener f. Aquí vamos a integrar en ambos lados respecto a x, porque esa es la derivada respecto a x. Y aquí vamos a integrar en ambos lados respecto a y. La integral de f sub x de la derivada respecto a x de x sería igual entonces a la integral de 1 sobre x por y de x más la integral de 6x de x.
La integral de la derivada de una función da pues, la función. El proceso de integración y derivación son inversos. Nos da la función f. Aquí vamos a integrar respecto a x. Por lo tanto, este y es una constante, puede salir de la integral y queda y por la integral de 1 sobre x de x. Más, este 6 pues también puede salir aquí de la integral. Nos queda la integral de x de x. Tenemos entonces que f es igual a y. La integral de 1 sobre x de x es la función logaritmo natural de x. Más 6, la integral de x o de x a la 1. Por la regla de la potencia de integración se le suma 1 al exponente y se divide por ese mismo exponente. Entonces da x cuadrado sobre 2. Más una constante c de integración. Pero como aquí solo integramos respecto a x en ambos lados, entonces cualquier expresión o cualquier función de y se considera una constante. Por tanto, esta constante sería cualquier función de y. Vamos a escribir entonces c de y. Aquí podemos simplificar este 2 con este 6 sacando mitad. Y nos queda que f es igual entonces a y logaritmo natural de x más 3x2 más c de y. Ahora, ¿cómo encontramos esta c de y? Que sería lo que nos falta para saber quién es la función f. Pues vamos aquí al lado derecho a integrar respecto a y. La integral de f sub y de y sería entonces la integral del logaritmo natural de x menos 2 de y. La integral de la derivada respecto a y, pues da la función f. Observemos que el logaritmo natural de x menos 2 es constante porque la variable de integración es y. Entonces la constante puede salir y nos queda entonces logaritmo natural de x menos 2 por la integral del de y. Tenemos entonces que f es, la integral del de y es la variable de integración y. Tenemos aquí entonces logaritmo natural de x menos 2 por y, más una constante que la voy a llamar k de integración. Pero como integramos respecto a y, cualquier función de x es constante. Entonces esa k sería una función de x. Podemos ahí hacer distributiva logaritmo natural de x por y, que es lo mismo que y logaritmo natural de x, y menos 2y más k de x. Observemos entonces que c de y sería el término de acá del lado derecho que solo tiene y. Como estas dos expresiones deben de ser iguales porque deben dar la misma f, entonces c de y lo hallamos simplemente comparando, observando cuál es el término aquí al lado derecho que solo tiene la variable y, que solo depende de y. En este caso sería menos 2y. Por tanto, la función f o f de xy sería y logaritmo natural de x más 3x2 más c de y, que sería menos 2y. Realmente va a quedar ahí menos 2y. Otra forma de hallar la función f es observando que k de x debe ser igual al único término aquí al lado izquierdo que depende solo de x. K de x sería 3x2 y podría reemplazar aquí al lado derecho k de x por 3x2 y obtener la misma función f. Los dos procesos serían equivalentes. Esa función f nos sirve para formar luego la ecuación diferencial. La solución implícita de la ecuación diferencial sería entonces f de xy igual a una constante c arbitraria y reemplazamos f por y logaritmo natural de x más 3x2 menos 2y igual a c. Solución implícita. Pero en este caso, como la y aparece acá con el mismo exponente, la podemos sacar de factor común y despejar y obtener una solución explícita. Saquemos entonces factor común y que multiplica al logaritmo de x menos 2 igual a la constante c al lado derecho y el 3x2 que está sumando lo paso a restar al lado derecho. Finalmente, para despejar y obtener la solución explícita, pasamos a dividir ese término logaritmo natural de x menos 2. Entonces nos queda c menos 3x2 dividido logaritmo natural de x menos 2. La solución entonces
Vamos a mirar las opciones que teníamos. La solución sería la C, sería la solución explícita. Observemos dos opciones que parecen ser respuestas, que son la B y la D. En la B encontramos esta misma expresión de la solución implícita, pero en el ejercicio nos están pidiendo es la solución explícita, es decir, con y despejada en términos de x. Por tanto, la opción B se descarta porque sería una solución implícita, no sería explícita porque y no está despejada. Otra que parece solución es la D, porque esta función f es efectivamente la función f que encontramos en el proceso, esta misma función f que encontramos acá abajo. Pero, como ya lo dije previamente, la función f no es la solución de la ecuación diferencial. La función f es auxiliar para formar la solución de la ecuación diferencial. La función f igual a una constante nos da una solución implícita, de donde podemos obtener a veces una solución explícita. Entonces esa tampoco es la respuesta a nuestro problema. La respuesta es entonces la C.